haber grabado he hecho una grabación sobre intereso, interesa, interesate, interesita, etcétera, pero quiero hacerlo también aquí en YouTube porque me parece que es un ejemplo muy interesante para saber cómo funciona el esperanto en el sentido de cómo pasa una palabra que es sustantivo, adjetivo, cuál es su equivalente en castellano, cómo lo paso a adverbio, etcétera, etcétera. Esto lo he explicado alguna vez, pero lo explico de nuevo. Con el caso de interés. Si nosotros buscamos la palabra interés en un diccionario de esperanto pequeño, la palabra que aparece es intereso. No aparece ninguna otra, ni interesante, ni interesar, ni interesado. Lo que aparece nada más que es interés, que es el sustantivo. Interés en esperanto se dice intereso. Bien, si yo digo yo tengo interés, mi javas intereson. Ahora, ¿qué pasa si quiero decir eso es interesante? Pues ya no es un sustantivo, es un adjetivo. Nosotros decimos en español, decimos interesante, pero bueno, nosotros decimos como lo digamos, pero en esperanto es lo mismo que es sustantivo, pero cambiamos la O en A. Entonces, si digo tengo interés, mi javas intereson. Pero si digo esto es interesante, sitio estas interesa. Sencillamente la O se cambia por una A. No decir esto, sitio estás interesada, no, sitio estás interesa. Simplemente. Si quiero decir yo estoy interesado, mi estás interesata. ¿Por qué ata? Primero porque es presente y segundo porque es pasiva. ¿Por qué es pasiva? Mi estás interesata. Porque lo que tiene interés no soy yo. Yo estoy interesado en otra cosa. Mi estás interesata. Pues si yo dijera mi estás interesanta, y yo estoy mi estás interesanta, pues ahora mismo no sabría cómo mi estás interesata, es pasiva, pues ahora mismo, si digo por ejemplo, eso es interesante, y estás interesa. Si yo digo yo estoy interesado, mi estás interesata. Si es en el pasado, sería mi estás interesita, que es lo mismo que mi estis interesata, porque mi estás interesita y mi estis interesata es lo mismo. Es como decía, lo mismo de decir mi estis lernanto, yo fui estudiante, que mi estás lerninto. Es lo mismo. No hay diferencia. Mi estás lernito, mi estis lernanto. Lo mismo. Ahora, si dices, en vez de mi estás interesata, yo estoy interesado. Mi estás interesita o mi estis interesata, yo estuve interesado. Y si dices mi estis interesita, los dos con el pasado, con la letra I de pasado, yo se diría que es un pasado de pasado. Yo había estado interesado. ¿Eso qué significa pasado de pasado? Si yo digo, por ejemplo, eh, te hablé cuando llegaste, hablé es pasado, no, perdón, no, este ejemplo no valdría. Yo había llegado cuando tú llegaste. Pues primero llega el uno y después llega el otro. Luego uno es pasado y el otro es pasado de ese pasado. ¿De acuerdo? Pasado de pasado. Vale. Más ejemplos. ¿Por qué esto es pasiva y no activa? ¿Por qué digo mi estás interesata? Por ejemplo, si digo, vamos a poner más ejemplos. ¿Cuándo se utiliza la pasiva y cuándo se utiliza la activa? Si digo, por ejemplo, mi estás interesata, yo estoy interesado. Yo no soy el que intereso. Es otra cosa la que interesa, no yo. Entonces por eso es pasiva. No siempre es fácil de ver, pero uno tiene que ver si uno hace la acción. Yo no estoy interesando. Si yo digo yo estoy interesado, yo no estoy interesando a nadie. Si yo interesara, pero yo no estoy interesando. Si me estás interesante, yo estoy interesando, ahí sí. Me estás interesanta, ahí sí. Yo sé que interesa a alguien, pero no. Si digo libro interesante, sería libro. Bueno, ahí, en este caso, ahí habría una especie de excesiva cercanía entre el adjetivo y el participio. Pues yo digo, esto es interesante. Yo diría, y estas interesa.
porque es una característica de eso que es interesante. Ahora, si yo digo, porque cuando decimos interesanta es como decir lo que interesa. Por ejemplo, la persona interesanta pritio, la persona, es como decir, la persona quiu interesidia pritio, la persona, la persona interesanta pritio es la persona que se interesa sobre eso. Igualmente puedo decir la persona quiu interesidia pritio. Yo prefiero decir la persona quiu interesidia pritio. Me parece más fácil. ¿Por qué se dice interesidias? Porque en este caso él se interesa. Ya no es interesar. Si digo me interesas vin, yo te intereso. Yo intereso a ti. Me interesas, pues interés es interesar. Me interesas vin, yo te intereso. Ahora si yo digo yo me intereso acerca de ti, me intereso en ti, es me interesidias privi. Yo me intereso acerca de ti. También puede decir mi estás interesata privi. Y si fuera pasado, yo estuve interesado acerca de ti, mi estás interesita privi o mi estis interesata privi, que repito que es lo mismo. Es un poco lioso, pero es que, vamos a ver, a veces pasa que queremos utilizar la inteligencia lógico-matemática para un idioma, y no, ahí hay que utilizar la inteligencia lingüística. Y es que no todo es tan lógico como querríamos los que tenemos una inteligencia lógico-matemática, entre los que yo me incluyo. Por eso no hay que tensar la cuerda de la lógica demasiado, hay que tensarla un poquito, pero no hay que tensarla demasiado. Hay que hablar lo más gramaticalmente posible para ser lo más fácilmente entendible lo que digamos. Eso es todo. No buscar lo perfecto, 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 porque los idiomas se ríen de eso, porque no todos los verbos se utilizan igual, etcétera. Y a veces también le pasa una cosa, hay que leer e imitar. Porque, por ejemplo, acabo de buscar en el diccionario el verbo shati. ¿Y qué ocurre con el verbo shati? Que buscas shati y dice gustar. Buscas placi, agradar. Y no pone nada. No, en un diccionario pequeñito, el del Sopena, no pone nada más. Entonces, ¿cómo deduzco yo? Porque, claro, no se utilizan igual. El verbo shati se dice mi shatas tion, me gusta eso. Y el verbo placi, el verbo placi, tío plachas al mí. Son dos maneras diferentes de utilizar un verbo. Y cada verbo se utiliza de una manera. Normalmente los verbos se utilizan como mi, achetas, pomoin. Así. ¿No? Sujeto, verbo, complemento directo. Pero hay verbos que son intransitivos. Y hay que saber cuáles son, pero no son la mayoría. La mayoría son normales, transitivos. Yo compro manzanas, mi, achetas, pomoin. Algunos que no son transitivos, bueno, pues placi. O podría ser, por ejemplo, mi dancas al vi, ¿no? Mi dancas, yo te agradezco a ti. No sé. Es que no todos los verbos se utilizan igual. Entonces hay también un poco que imitar, ¿no? Y si tú escuchas una vez, tío, plachas al mí, y eso lo hizo un esperantista experto, pues ya entiende que el verbo plachi se utiliza así. Y el verbo shati no, el verbo shati es mi shatas vin. Más ejemplos, ahora mismo no tengo a mano más ejemplos, pero hay verbos que se utilizan como tío, plachas al mí. ¿De acuerdo? Entonces, no intentar aplicar una estructura mental matemática a un idioma, porque el idioma se ríe de eso. El idioma es algo mucho más, no es algo que se deja apresar tan fácilmente. Se diluye un poco, ¿no? No lo puedes coger tan así, de una manera ¿cómo se diría yo? Tan estricta, ¿no? Porque luego hay muchas variantes, muchas cosas. Y entonces, desde luego que por eso es difícil explicar. O sea, yo para enseñar Esperanto a una persona no le explicaría la gramática de arriba abajo. Le explicaría lo básico y después le pondría a hablar y le diría, a ver, habla. Y yo te voy a decir en lo que yo veo que te equivocas para corregirte. ¿De acuerdo? Nada más, es lo que yo haría, porque es que un idioma es algo tan complejo, aun siendo el Esperanto, porque claro, es porque la mente humana es compleja, hay muchas cosas que se pueden decir, muchos recursos para decir las mismas cosas y hay que utilizarlos lo mejor posible para ser lo más entendibles posible, pero sin ser demasiado estricto, porque si somos demasiado estrictos, al final no hablaremos. Y siempre una recomendación, siempre muy buena, es tener cerca a un esperantista experto que te corrija y que tú le pidas que te corrija. Eso es la clave de que uno aprende Esperanto sin tener que hacer un gran esfuerzo gramatical. ¿De acuerdo? Eso es mi opinión. Vale. Allá vamos. Gracias.